Louise Brooks, el ícono de belleza rebelde de la era del cine mudo, desapareció de Hollywood en 1940 sin dejar rastro. Una vez cautivó a América con su legendario corte de cabello bob y esos ojos llenos de tristeza. Sin embargo, pocos imaginaron que detrás de su glamorosa fachada había una vida privada llena de turbulencias y secretos. Más de 30 años después, un historiador del cine tropezó accidentalmente con su último paradero y la verdad lo dejó absolutamente destrozado. Fotos nunca antes vistas, cartas desgastadas y rasgadas, todo finalmente está siendo descubierto en este video. Mira hasta el final para descubrir los secretos que Hollywood intentó enterrar durante décadas. Y mientras tanto, suscríbete al canal para no perderte nuevas historias jamás contadas sobre las estrellas de Hollywood. Deja tu like y activa la campanita. Louise Brooks nació el 14 de noviembre de 1906 en Cherryville, Kansas, un pequeño y tranquilo pueblo en el corazón de los Estados Unidos. Su padre, Leonard Brooks, era un abogado callado que amaba tanto el conocimiento que pasaba horas en su estudio leyendo filosofía griega. Su madre, Mira, era una pianista de espíritu libre que creía que la música y el arte eran las únicas escapatorias de la banalidad de la vida. Creciendo en un entorno tan inspirador, Louise pronto se convirtió en una niña alegre y curiosa. Pero la vida de Louise no estaba tejida solo con notas pacíficas. Cuando solo tenía 9 años, fue molestada por un vecino llamado Señor Flowers. Fue un recuerdo horrible, una cicatriz que nunca sanó. Nunca le dijo a nadie, solo llevando el dolor y la sospecha del amor en su corazón por el resto de su vida. Louise admitió más tarde que desde ese momento ya no creía en la dulzura porque incluso el nombre más dulce puede ocultar la verdad más oscura. Aunque la madre de Louise a menudo le cantaba melodías suaves de Debussy y Ravel, era una mujer de mente fuerte que quería que su hija fuera independiente. Cuando Louise tenía 10 años, su madre reconoció el talento excepcional de su hija para el baile y la animó a seguir una carrera artística, creyendo que el escenario podría ser donde Louise pudiera recuperar su confianza. A los 11 años, Louise subió por primera vez al escenario de la casa de ópera local con ojos brillantes y un cuerpo que fluía como seda. Dejó al público sin aliento. La gente diría más tarde que Louise no solo bailaba, contaba historias con cada movimiento. Desde ese momento, su nombre se difundió por toda la región. A los 15 años, Louise dejó Kansas para ir a Nueva York, el lugar de luces brillantes, oportunidades y las pruebas más implacables para cualquier soñador. Se unió a la compañía de danza Dennis, el grupo pionero de la danza moderna americana. Bajo la guía de Ted Shah y Ruth St. Denis, Louise rápidamente se convirtió en una estrella en ascenso llena de promesas. Sin embargo, detrás de los aplausos y las deslumbrantes actuaciones se estaba formando una tormenta. Ruth St. Denis, la cofundadora de la compañía, no apreciaba la naturaleza obstinada y segura de Louise. Ruth creía que la chica de Kansas no era más que una niña arrogante embriagada por la ambición. La tensión escaló hasta que un día, durante un ensayo frente a docenas de bailarines, Ruth la despidió fríamente. Sin explicación, solo un pesado silencio y la ardiente vergüenza de Louise en medio de rumores susurrados. Salió de Denise con el corazón destrozado, pero se negó a caer. Louise se dirigió a Broadway, comenzando de nuevo en las producciones de George White Scandals, un espectáculo que había convertido a muchos intérpretes en estrellas. Bailó con la furia de alguien que había perdido todo alguna vez, y ese fuego hizo que el público no pudiera apartar la vista. Para 1925, Louise estaba actuando en los legendarios Ziegfeld Follies. Ya no era la niña de Kansas.
En el escenario, Louise brillaba, segura, seductora y la encarnación del estilo moderno. Hollywood se dio cuenta. El productor de Paramount Pictures, Walter Wanganger, quedó cautivado por su belleza fría y su mirada inescrutable. La invitó a firmar un contrato y pronto comenzó un romance secreto con ella, a pesar de ya estar casado. Louise sabía que estaba mal, pero el amor nunca había sido simple para ella. Al final, Paramount le ofreció a Louise un contrato de 5 años, abriendo un nuevo capítulo en su carrera. Pero si Louise pensaba que este era su punto de inflexión hacia la superestrella, estaba a punto de enfrentar un brutal shock. Solo tenía 18 años cuando la mirada de Charlie Chaplin, el hombre más poderoso del cine en ese momento, se posó sobre ella. Chaplin tenía 36, estaba casado y era tan famoso que cualquier mujer habría matado solo por estar en su órbita. Louise, joven y ardiente, voló hacia esa llama como una polilla, sin darse cuenta de lo mal que iba a salir quemada. Tuvieron un breve verano juntos, lleno de pasión y deseo prohibido, donde la línea entre el arte y la lujuria se disolvió por completo. Cuando Chaplin se alejó, dejó atrás una cicatriz que nunca sanaría y una dolorosa lección sobre el poder que los hombres tenían en la industria del cine. Unos años más tarde, Louise finalmente consiguió el papel que definiría su estilo en el filme A Girl in Every Port. No solo interpretaba a una mujer coqueta, encarnaba la seducción y la rebeldía. Ese afilado bob negro rozando su línea de mandíbula, esos labios rizados y desafiantes, esa mirada de acero frío. Louise no estaba simplemente actuando. Creó una revolución de la moda mientras las mujeres de toda América se apresuraban a copiar el corte de cabello de Louise Brooks. En el verano de 1926, se casó con el director Eddie Sutherland. Para Louise, el matrimonio se sentía como una jaula dorada. Despreciaba la restricción. Despreciaba la idea de ser la hermosa esposa una vez que la atención se desvaneciera. Después de solo un año, cayó en los brazos del millonario George Marshall, un hombre encantador, generoso y peligrosamente tentador. Su romance secreto incendió Hollywood y eventualmente dejó a Sutherland atrás. La noche que se alejó, un desesperado Sutherland intentó suicidarse tomando pastillas para dormir. Sobrevivió, pero la vida de Louise nunca volvió a ser la misma. Luego llegó 1928, tanto su pico como el comienzo de su caída. Durante el rodaje de Beggars of Life, Louise fue testigo de la verdadera cara de Hollywood, despiadada y sin piedad. Se difundió un rumor vicioso que afirmaba que había contraído sífilis y se la había transmitido al productor Jack Pickford. No era cierto, pero la mentira fue suficiente para quemar su carrera en ascenso. De la noche a la mañana, la prometedora estrella se convirtió en una paria en cada sala de fiestas. El director William Wellman, que trabajó con ella en la película, empeoró las cosas. Para él, no era más que una herramienta para capturar escenas auténticas. En una secuencia peligrosa, la obligó a subir a un tren en movimiento, un resbalón y podría haber muerto. Desde ese momento, Louise llevó un profundo miedo y enojo hacia la industria que una vez adoró. En medio de las tormentas de escándalo y aplastante soledad, Louise se lanzó a aventuras imprudentes como si huyera de su propio reflejo. Su relación con George Marshall se prolongó, pero cualquier amor que alguna vez existió se había disuelto hace tiempo. Lo que quedaba era una adicción al caos. Luego, un día, conoció a Pepe Lederer, la sobrina de la actriz Marian Davies, quien era la amante del magnate de los periódicos William Randolph Hearst. Pepe era joven, rebelde y de espíritu salvaje, al igual que Louise. Se enamoraron,
un romance atrevido y prohibido en una época donde la homosexualidad era vista como un pecado imperdonable. Cuando Hearst se enteró, utilizó su inmenso poder para silenciar la verdad. Pepe fue forzada a un hospital psiquiátrico bajo la acusación de adicción a las drogas. Solo unos días después, se lanzó desde una ventana del hospital hacia su muerte. Louise recibió la noticia en días, sintiendo como si una parte de su alma hubiera caído con Pepe. Esa fue una grieta que nunca sanaría. Marcó el momento en que Louise comenzó a despreciar Hollywood, un lugar donde la belleza siempre se construía sobre el sufrimiento de otros. En 1929, cuando Paramount se negó a aumentar su salario, Louise sonrió fríamente y dijo adiós a América. Se fue a Europa, donde el arte era honrado y la gente era libre de vivir por sus emociones. Irónicamente, fue George Marshall, el hombre que una vez la arrastró a la ruina, quien la instó a irse. Muchos la llamaron loca, tonta por abandonar Hollywood justo cuando su estrella estaba en ascenso. A Louise no le importó. Quería ser ella misma, incluso si le costaba todo. 3 décadas después, cuando Hollywood finalmente miró hacia atrás en su edad de oro, la gente se dio cuenta de que fue Louise quien ayudó a definirla. En 1929, cuando Louise Brooks llegó a Berlín, marcó el comienzo de un capítulo completamente nuevo. Aquí, entre las calles, bañadas en luz dorada de faroles y música de jazz fluyendo de bares humeantes. Ya no era juzgada por su belleza o su personalidad rebelde. Finalmente, fue vista como una verdadera artista. Fue aquí donde conoció al director Georg Wilhelm Pabst, el hombre que convertiría a Louise Brooks en una leyenda. La película Pandora's Box nació durante el apogeo de la era del cine mudo en Alemania. Pop striking cara en Louise. Vio un alma que era compleja, indomable y desgarradoramente frágil. La eligió como Lulú, una mujer seductora y de espíritu libre que finalmente fue consumida por el deseo humano. Fue más que un papel. Fue un espejo que reflejaba la propia vida de Luisa. En Pandora's Box, ella actuó con sus ojos, sus gestos y su silencio. Era el lenguaje puro de la emoción, algo que ninguna estrella de Hollywood realmente entendía en ese momento. El público de entonces puede que no estuviera listo para tal actuación fría, pero la historia recuerda esto claramente. Louise Brooks actuó como si realmente estuviera viva en la pantalla. Justo después de ese éxito, Pabst la invitó a protagonizar Diary of a Lost Girl. Esta vez, el papel cortó aún más profundo. Una joven aplastada por la sociedad, luchando por resurgir de las cenizas de su dignidad. Para encarnar al personaje, Louise tuvo que confrontar el pasado que pasó años enterrando, sus dolorosos recuerdos de abuso infantil. Cuando lloró en la película, esas lágrimas no pertenecían solo al personaje. Eran los sollozos de la propia Louise Brooks. Pabst dijo una vez, «Louise no actúa, vive». Y tenía razón. Estas 2 películas la inmortalizaron en la historia del cine mundial. Sin embargo, el triunfo europeo también trajo su propio agotamiento. Cuando Pabst le instó a quedarse en Alemania y continuar trabajando juntos, entendió una verdad. Louise poseía un talento enorme, pero carecía de disciplina. Le advirtió claramente, «Si regresas a Hollywood, te destruirán». Louise solo sonrió. La sonrisa confiada de alguien que cree que puede controlar su destino. No sabía que esta decisión marcaría el comienzo de su caída. Cuando regresó a América, Hollywood había cambiado. La era de los talkies había llegado y el estudio exigió que grabara su diálogo para el caso del asesinato de Canary. Se negó, insistiendo en que era una actriz, no una marioneta de la tecnología. Esa desobediencia la puso en la lista negra. De estrella internacional, Louise
fue empujada a un segundo plano de la noche a la mañana. No sintió ningún arrepentimiento. Su orgullo simplemente vino a costa de cada puerta abierta. A medida que su carrera se desmoronaba, su amor con el director George Marshall también colapsó. Louise lo había amado apasionadamente, pero su libertad significaba más para ella que cualquier otra cosa. Marshall le propuso matrimonio muchas veces y cada vez ella lo rechazó. Se casó con otra mujer mientras Louise se sentaba sola en una pequeña habitación fumando cigarrillos, escribiendo en su diario y sonriendo ante la noticia de su compromiso. Años después, Louise admitió que nunca podría pertenecer a nadie. Y tal vez eso es lo que me hizo solitaria toda mi vida. Otra oportunidad llegó cuando Colia Pictures le ofreció un contrato de $500 a la semana, un salario de ensueño en ese momento, pero Louise se negó a audicionar para un western. Retiraron la oferta y las pocas películas menores que siguieron solo aceleraron su declive. Para 1932, Louise Brooks ya no era una estrella. Era una exícono desempleada, sobreviviendo actuando en clubes nocturnos. Cada vez que el foco iluminaba su cara, la multitud aún veía esos ojos. Los ojos que una vez encantaron al mundo, pero que no reflejaban luz alguna. En 1938, Louise regresó a la pantalla en Overland Stage Raiders con John Wayne. Se cortó su característico bob, dejó crecer su cabello y trató de empezar de nuevo. Hollywood la había olvidado. La película fracasó y esta vez se rindió para siempre. La década de 1940 pasó en silencio. Louise navegó entre Wichita y Nueva York sin trabajo, sin amigos cercanos y sin dirección. La gente en su ciudad natal la miraba con una mezcla de lástima y desdén, un símbolo desvanecido de una era pasada. Sin embargo, en los mismos años en que el mundo la había olvidado, Louise Brooks se convirtió en un símbolo de desafío. Escribió memorias que relataban sus años salvajes, sus errores y las pasiones que quemaron su vida. En cada página, los lectores ya no veían a una actriz fracasada, sino a una mujer que se atrevió a vivir en sus propios términos, incluso si el precio era una vida de soledad. Desde las deslumbrantes luces de Berlín hasta las tranquilas calles de Nueva York, desde el foco de la película hasta las sombras de bares oscuros, Louise Brooks dejó atrás algo que el tiempo podría nunca borrar. Se convirtió en la imagen de una mujer que se atrevió a amar, se atrevió a ser libre y se atrevió a desmoronarse solo para poder seguir siendo ella misma.